Ezequiel capítulo 10, el versículo 1 voy a leer. Dice así: Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de cara de águila. Y se levantaron los querubines: este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Hasta el versículo 22 hemos leído, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces hay muchos símbolos, ¿no? Muchos simbolismos que en nuestra mente llegan a ser confusos, ¿no? O algunas escenas que no podemos imaginarlas si no las vemos por una imagen, ¿no? Es difícil a veces cuando leemos la Biblia encontrar este tipo de, instancias, pero hoy yo quiero hablar de manera muy simple sobre este texto. Pero antes de enseñar o antes de compartir sobre esta palabra, yo quiero compartir un poco, ¿no?, lo que ha sido la jornada de hoy, porque nosotros, como decía al principio, salimos de la ciudad de Santiago en la mañana, a las 7 más o menos. Teníamos el pasaje a las 8 de la mañana desde el terminal de Santiago hasta la ciudad de Rancagua. Entonces tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Rancagua. En ese lugar, un pastor, ¿no?, que dirige una radio online, una vez más, ¿no?, nos invitó para poder compartir
el mensaje de la palabra. Entonces hemos hecho la transmisión por medio de la plataforma de Facebook, ¿no? Al principio yo quería realizar la transmisión por medio de la plataforma de TikTok, pero ¿qué pasó? Justo a esa hora era el estudio que nosotros tenemos habitualmente, ¿no? Porque el estudio en la ciudad de Rancagua, que está más o menos a 2 horas de Santiago, era a las 10 de la mañana, pero el estudio está programado para las 9:50. Entonces a esa hora yo le había pedido al pastor Mario Verdugo que compartiera en ese horario por TikTok. Entonces yo pensaba hacer la transmisión, pero después me acordé, no se pueden hacer 2 transmisiones en vivo por el mismo canal a la vez. Entonces tenía que cambiar, ¿no? Entonces voy a transmitir por medio de Facebook. Así hice la transmisión en la mañana, ¿no? Se podía pensar, ¿no? En mi mente están funcionando las plataformas virtuales, ¿no? A cada momento. A veces estoy pensando en Zoom, a veces en Facebook, a veces estoy pensando en TikTok, y hoy en día estoy pensando en YouTube y también en Instagram. Todas las plataformas estoy haciendo pruebas de transmisión para poder compartir el mensaje, ¿no? Así estoy viendo. Entonces, mientras voy avanzando me doy cuenta que algunas plataformas tienen algunas, algunas condiciones. Por ejemplo, cuando ustedes quieren compartir o quieren hacer un video en vivo por una plataforma de YouTube por medio de su teléfono, si ustedes tienen menos de 50 personas que lo siguen en su página, YouTube no le permite hacer esta transmisión. Por lo tanto, tiene que ser sobre 50. Entonces yo hace una semana más o menos alcancé, ¿cuántos? Como 52 seguidores en la plataforma de YouTube. Por lo tanto, podía hacer el en vivo. Entonces hoy en día estoy pensando de qué manera yo también podré transmitir a través de esta plataforma en vivo, ¿no? Por medio del teléfono celular. Porque, como dije antes, hoy me topé con esa situación en la que justamente a la hora de las 9:50 de la mañana tenía que salir la transmisión por el canal, ¿no? Es mi canal personal. Ahora en la noche, a las 7 de la noche, estamos haciendo la transmisión por medio de la plataforma de TikTok, pero no es el canal, no es mi canal, sino es el canal llamado Escrito Está También, por medio del hermano Matusalén de la iglesia allá en Colombia. Nos ha prestado este espacio para que nosotros podamos hacer la transmisión y para que podamos también compartir en paralelo junto con Zoom y Facebook. También estamos haciendo de esa manera la transmisión. Entonces en estos días veo que hay muchas maneras en las que nosotros podemos compartir el mensaje de Dios. Solamente nosotros tenemos que investigar y pensar por dónde será mejor compartir el mensaje, ¿no? Porque sin duda nosotros hemos aprendido acerca del texto bíblico, la enseñanza bíblica. El principal elemento que nosotros tenemos para poder difundir el evangelio es, obviamente, ¿no? Y es el Espíritu Santo de Dios que nos acompaña, el Espíritu Santo que está con nosotros y también en nuestro corazón, teniendo el deseo de anunciar este evangelio. No hay ningún lugar por donde nosotros no podamos compartir. Entonces podía sentir, ¿no? En estos días esta necesidad de buscar diferentes maneras, diferentes recursos para poder compartir el mensaje, ¿no? Entonces hemos compartido la transmisión por Facebook en la mañana, y luego a la 1:30, como decía al principio, yo viajé acá a la ciudad de Curicó. Por eso con mi tía nos encontramos y luego ella nos ofreció almuerzo. Estábamos muy contentos, ¿no? Después de comer. Estaba muy rica la comida, así estábamos disfrutando muy bien. Y luego, terminando eso, fuimos a un lugar que es un asilo de ancianos acá en la ciudad de Curicó. En ese lugar habíamos venido una vez, anteriormente habíamos estado en ese lugar, pero la primera vez que vinimos y nosotros sentíamos, ¿no? Un poco de distancia, ¿no? De distancia de parte de la encargada. Parecía que ella no había preparado bien, o parecía que ella no tenía tanto interés. Pero en esta segunda vez que vinimos, una sala, ¿no? Muy bonita nos preparó, estaba adornada la mesa. No sé muy bien, esos adornos exclusivamente los pusieron para nosotros, pero yo en la tarde también tomé unas fotos y las publiqué en mi página de Facebook, ¿no? Donde estaba apareciendo las personas que estaban en este lugar. Aproximadamente unas 10 personas estuvieron presentes en esta sala, ¿no? Es una sala
o sea, más reducida, pero muy cómodo a la vez para poder conversar, porque no necesita usar amplificación en ese lugar. Porque es una sala, ¿no?, pequeña, pero en total 10 personas, ¿no?, 10 adultos mayores entraron en ese lugar. Todas eran mujeres, ¿no? Todas eran mujeres. Entonces primero mi esposa presentó una canción para las señoras, estaba presentando la música y luego mi esposa terminó y luego yo compartí el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué palabra yo escogí para compartir? El libro de San Juan, capítulo 5, acerca de un hombre que estaba enfermo por 38 años. Explicándoles esta palabra, yo les estaba diciendo que esta historia que está reflejada en el libro de San Juan, capítulo 5, no refleja otra cosa, sino que ¿cuál es la diferencia entre las obras y la fe? Hay una diferencia no grande. ¿Por qué razón? Porque los enfermos que estaban alrededor del estanque de Betesda, por más que ellos se esforzaran por llegar, por más que ellos se esforzaran en entrar primero en el estanque, esto no aseguraba que ellos fuesen sanos de su enfermedad. Solamente eso es una leyenda, ¿no? Es un mito que estaba en medio de ellos. Era un rumor. Supuestamente de tiempo en tiempo, un ángel descendía, dice, a ese lugar. Y cuando el agua se movía, eso significa que ha descendido el ángel. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver a los ángeles con sus ojos, ¿no? No pueden ver al ángel con sus ojos. No hay manera de que el hombre pueda ver a los ángeles con su propia vista, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, no, el hombre no puede ver al ángel por sus ojos, por sus ojos carnales. La señal que había de que supuestamente un ángel sanaba de la enfermedad. Por lo tanto, podemos decir que cada 10 años este ángel entra y viene y luego mueve el agua y así 10 personas fueron sanadas. No existe este registro, ¿no? Por lo tanto, a las personas que estaban en ese lugar tenían una idea de que si ellos entraban primero al estanque, ellos podían ser sanos de su enfermedad. Pero no había un registro, un registro realmente, específico de que tantas personas se han curado de la enfermedad. Pero toda la gente tenía puesto su corazón en esto, ¿no? Toda la gente tenía puesto su esperanza ¿en qué cosa? En el estanque de Betesda. Incluye también un enfermo por 38 años. Pero hermanos, ¿qué diferencia había entre todos los enfermos, entre una multitud de enfermos y un enfermo por 38 años? Cuando escuchamos la conversación que ha tenido Jesús con este hombre, podemos encontrar detalladamente cuál era el mundo del corazón que tenía este enfermo por 38 años. Todo el mundo mientras se estaba enfocando en la competencia, una competencia letal entre los enfermos que estaban en ese lugar. Una multitud de enfermos estaban pensando de qué manera estratégicamente yo puedo llegar primero al estanque para ser sano de mi enfermedad. Pero este hombre por 38 años, supuestamente estando en ese lugar, también tendría alguna posibilidad para poder sanarse. ¿Pero qué pasó? Esta persona un día pudo entender en su corazón: aunque yo me esfuerce, aunque yo procure, aunque yo intente, jamás yo podré alcanzar primero el estanque de Betesda. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo se acercó a él, le preguntó: hey, ¿quieres ser sano? Él tenía que respondernos: sí, Señor, yo quiero ser sano. Pero él no respondió de esa manera, sino que ¿cómo respondió? Señor, la verdad es que aunque yo quiera entrar al estanque primero, la verdad es que cuando se agita el agua, otra persona desciende antes que yo, entonces yo no puedo alcanzar a llegar primero. Entonces, yo entendí que para poder llegar al estanque, para poder llegar primero al estanque, si no existe una persona bondadosa, amable, sincera, que me cargue y que me lleve, entonces en ese momento yo podré ingresar en ese estanque primero. Pero ¿cómo puede una persona ayudarle? Todos están compitiendo en ese lugar. Todos están tratando de entrar primero al estanque. Entonces, ¿quién le va a ayudar? Digamos que alguien viene con un corazón generoso: hey, en este año creo que te tocará a ti entrar primero. Por lo tanto, he visto que no habías podido ir, ni siquiera habías podido competir. Entonces, hoy yo te ayudo. Entonces, yo te tomo en brazo y luego cargándote, corriendo, te voy a lanzar primero.
Pero no existía tal persona, ¿no? No existía quien podía llevar a este hombre al estanque. Entonces en su corazón, por más que podía poner su enfoque, por más que podía pensar acerca de entrar en el estanque, pero en realidad su fuerza, digamos, era limitada. Señor, no hay quien me meta en el estanque. No hay con quien pueda yo llegar en el estanque. Hermanos, esta historia es una historia muy conocida en la Biblia, pero no hay muchas personas que han interpretado de manera correcta. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos muestra dos caminos, ¿no? El camino de las obras y el camino de la fe. Dos caminos que son totalmente distantes, diferentes entre sí. No hay ninguna ruta que pueda unir el camino de las obras y el camino de la ley. Entonces, hoy en el libro de Ezequiel capítulo 10, nosotros vemos una imagen que se repite, ¿no? Porque en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, ya Ezequiel también ha tenido la misma visión. En esa visión aparecían los querubines, los ángeles, y luego estos ángeles, dice que sobre ellos una plataforma y también junto con los ángeles ruedas, ¿no? En total 4 ruedas. Y luego cada ángel dice que tiene 4 rostros. Un rostro de león, otro rostro de hombre, otro rostro de un buey y otro rostro de águila. En el capítulo 10, lo único que cambia, ¿no? Uno de los rostros de los ángeles dice que tenía cara de querubín. En vez del buey dice la cara de un querubín. Así aparece, ¿no? Entonces, esta visión, el mismo profeta Ezequiel estaba diciendo que esta visión es igual a la que yo vi en el río Quebar. ¿Es correcto? Ya, en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces el profeta Ezequiel había visto la misma visión que vio en el capítulo 1, ahora en el capítulo 10. Pero ahora esta visión es un poco diferente, como dije antes. Una es la imagen del querubín, y luego hay otro aspecto, que es que este lugar, esta especie de trono, ¿no?, que estaba puesto unas ruedas abajo, se está moviendo, ¿no? Se está trasladando, es decir, que se está alejando. Entonces, ¿qué simboliza esto, hermanos? Simboliza que ya este lugar, esta visión representa, ¿no?, la presencia de Dios. ¿En dónde? En el templo de Jerusalén. Entonces, mientras la presencia de Dios está en el templo de Jerusalén, digamos que los judíos pueden ser cubiertos, ya pueden ser protegidos. Pero ¿qué pasa? Si en el caso que Dios abandona el templo, ya ¿cómo quedan los judíos? ¿Cómo queda el templo? Ya queda totalmente desprotegido. Porque mientras Dios está ahí, Dios puede cuidar el templo. Pero ¿qué pasa si Dios se aleja? ¿Qué pasa si Dios se va? Ya vamos a pensar, ¿por qué el Dios que está en su templo tiene que abandonar el templo? Ya la razón era porque los judíos estaban en medio del pecado, ¿no? Estaban llevando la vida con el pecado. Entonces ya Dios no podía permanecer más en el templo, ya no podía estar más en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros identificar? En realidad, ¿por qué Dios no puede permanecer en el templo? Por causa del pecado de Israel. Es la razón, ¿no? Por eso Dios está preparando su salida. Por eso Dios está queriendo emigrar, queriendo salir. Ya vamos a pensar ahora, hermanos. En la Biblia, nosotros podemos investigar una escena en la que Dios se ha apartado. ¿Qué escena es esa? Ya vamos a buscar entonces en los evangelios. Aparece una palabra cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, ¿no? Estaba en la cruz. Él estaba hablando, Él estaba diciendo diferentes palabras, ¿no? Pero hay una palabra, ¿no? El Señor Jesucristo habla así: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Es correcto? Ya el Señor Jesucristo, un día estando crucificado en la cruz, Él había dicho así: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya vamos a buscar esta palabra. Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo
27, el versículo 46. ¿Ya? ¿Todos los han encontrado? Ya vamos a ver acá. San Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ha hablado varias palabras, pero una de las palabras que en el corazón del Señor Jesucristo ha sido una palabra de más gran aflicción, de más gran dolor en su corazón, fue cuando Él se dio cuenta de que la presencia de Dios, es decir, que el Dios que está en los cielos, el Padre Dios, se había apartado de Él, lo había dejado. En el corazón del Señor Jesucristo sentía más dolor por esta escena, ¿no? El que el Dios se aparte de Él, el que Dios lo haya desamparado. Entonces vemos acá, ¿acaso el Señor Jesucristo no estaba haciendo una obra maravillosa de amor, una obra de redención para el hombre? Entonces, ¿por qué el Dios santo, el Dios justo de los cielos, abandona a su Hijo que estaba pagando por el pecado de los hombres? Ya, ¿por qué Dios ha abandonado a Jesús? ¿Por qué Dios lo ha dejado? Hay una razón. Vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 29, aparece la respuesta clara por qué Dios tenía que abandonar a Jesús. ¿Por qué razón? Ya el libro de San Juan 1:29 dice aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús ha sido desamparado por el Señor? ¿Por qué Dios ha abandonado a su Hijo amado Jesucristo? Porque en el momento en que Jesucristo estaba en la cruz, en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿ya qué es lo que ha ocurrido? En ese momento ya Jesucristo estaba cargando el pecado. Por lo tanto, el Dios Santo que está en los cielos no podía acercarse ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesús, ¿qué es lo que estaba cargando? El pecado del mundo entero. Por lo tanto, Dios no se puede acercar, sino que se aparta, ¿no? Desampara a Jesús. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Por lo tanto, cuando vemos el libro de Ezequiel capítulo 10, ¿no? Que hemos leído el día de hoy, aparece una escena en la que la gloria de Dios, el trono de Dios, se aparta ¿de quién? De Israel. Ya, entonces, hermanos, ¿cuál es la condición por la cual Dios se aparta de nosotros? ¿Por qué Dios no puede estar con el ser humano? La razón es cuando en el hombre hay pecado, Dios no puede estar cerca de esa persona. Dios no puede estar junto con tal persona. Es decir, que en el corazón de las personas, si tuviesen pecado, entonces Dios no puede estar junto con él. Entonces la única manera de que Dios pueda acercarse al hombre es cuando ya no haya más pecado, cuando ya Dios no ve la presencia del pecado en el corazón, cuando ya la persona no tiene pecado, en ese momento Dios puede acercarse a nosotros. ¿No es así? Pero muchas personas piensan, ¿no?, que por orar o por hablar algún tipo de lengua y hacer alguna obra especial, ya Dios se acercará a tal persona. Pero no es así. Mientras en la persona exista una milésima de pecado, Dios no puede acercarse a tal persona. Entonces Dios es quien estaba junto con el hombre al principio, pero después de que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya Dios no podía continuar junto con él. Ya voy a hacer un pequeño, digamos, dinámica, ¿no? Ya vamos a pensar así. Ya esto vamos a ver como el espíritu, ¿no?, del hombre. Ya, pero esto es, ¿qué cosa? Es el espíritu de Satanás. Ya vamos a poner acá. Y luego una más. Un papel. Ya, esto es el espíritu de Dios. Ya, vamos a ver. Esto es el espíritu de Dios. Esto es el espíritu ¿de quién? De Satanás. Entonces, cuando Dios ya creó a los hombres, el espíritu del hombre estaba junto con Dios, ¿no? Así estaba junto.
Pero Dios le ha dicho a Adán, le dijo, come del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Es correcto, ¿no? Esa ha sido la palabra que ha dicho, ¿quién? Dios a Adán. Si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? El hombre comió. Por lo tanto, se apartó de Dios. ¿Es correcto? Ya no puede permanecer junto porque ya el pecado había entrado. Por lo tanto, este hombre que estaba junto con Dios ahora, ¿con quién está mezclado? ¿Con quién se ha unido? Ya con el espíritu de Satanás. ¿Comprenden? Ya esto es la dinámica, ¿no? Esto es el espíritu del hombre, pero este espíritu en un principio estaba junto con Dios, pero un día, comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal, nosotros nos hemos hecho uno, pero ¿con quién? Con Satanás. Así el ser humano se apartó de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando en el hombre hay pecado, Dios no puede permanecer junto con él. ¿Me comprenden? Dios no puede permanecer. Por esa razón, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya, aquí hay un elemento importante. En la creación Dios es quien ha creado este mundo. Dios ha creado la tierra, el universo. Pero ¿por qué razón? Cuando vemos acá el aspecto de la tierra, ¿cómo está? Desordenado, vacío y en tinieblas, dice. ¿Cómo un lugar que ha sido creado por Dios puede tener estas características? No debería estar iluminado, no debería estar ordenado, no debería estar lleno. ¿Por qué de repente en el versículo 2 la tierra se encuentra en este estado? Ya la razón, ¿no? Esta tierra desordenada, vacía, se refiere a una tierra en la que hay una potestad mayor, una potestad maligna que ha dirigido la tierra. ¿Hacia dónde? Hacia la oscuridad. Por esa razón dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios no podía posarse sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque la tierra estaba bajo la potestad ¿de quién? De las aguas. Entonces, esta agua simboliza la potestad de Satanás. Es el espíritu llamado el príncipe de la potestad del aire, dice. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, durante muchos años la humanidad era dirigida por medio del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son los hijos de Adán. Todos los que han nacido de Adán somos hijos de desobediencia. Entonces, tales hijos no pueden permanecer junto con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por lo tanto, ellos se adhieren a un espíritu diferente, es el espíritu de Satanás. Entonces, esta persona que está con el espíritu de Satanás, ¿cómo Dios puede acercarse a él? Por lo tanto, Dios no puede permanecer más en ese lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ese lugar sea cambiado, ese lugar sea purificado, ese lugar sea limpio de pecado. Por esa razón, hermanos, los israelitas, ¿por qué no podían estar junto con el Señor? ¿Por qué Dios no podía estar en medio del templo? Ya porque el templo era un lugar para adorar a los ídolos. Ya no era el lugar donde podía adorar al Señor, sino que es equivalente al corazón del hombre que ya no puede estar junto con Dios, sino que está buscando a otros dioses, está haciendo según su manera, está haciendo según su querer. En ese corazón el Señor jamás puede vivir, jamás puede morar. Por esa razón, ¿cuál es el propósito principal de nuestra vida? ¿Cómo unirnos con Dios? ¿Cómo recuperar esta relación inicial? ¿Cómo recuperar la relación con Dios? Bueno, eso es lo que se logra por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la obra de Jesucristo, todos los pecados del mundo fueron cancelados. Todos los pecados del mundo fueron pagados. Todas las personas que en este mundo habitan han sido justificados por la obra de Jesús.
Por esa razón, cuando ustedes ven la escena de San Juan capítulo 5, una cosa que a mí me llama la atención es que cuando el enfermo por 38 años se encuentra con Jesús, Jesús le dice finalmente, levántate, toma tu lecho y anda. Pero lo interesante de esta palabra es que él no demoró mucho tiempo, no demoró un día, no demoró 3 días, no demoró 10 días. No es que poco a poco él se fue levantando, sino que al instante dice, la palabra de Dios dice, al instante él se levantó. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cuando ustedes han aceptado la obra de Jesucristo, en ese instante, en ese momento, ustedes se convierten en personas justas, en personas salvas, en personas que ya no tienen pecado. Esto no es una progresión, no es que progresivamente ustedes van a ir santificándose, sino que al momento que ustedes aceptan lo que el Señor Jesucristo ha hecho, al momento en que ustedes están aceptando lo que el Señor Jesucristo hizo, en ese momento ya ustedes pueden decir, soy justo, soy limpio, soy santo. Por lo tanto, este espíritu que estaba junto con Satanás, ahora puede unirse con el Espíritu de Dios. Ahora ustedes pueden acercarse a Dios. Sin ningún problema podemos tener la relación con Dios. Pero mientras en sus corazones todavía se quede una milésima de pecado, siempre Dios estará lejos de ustedes. ¿Me comprenden? Por esa razón, ustedes tienen que pensar desde hoy. ¿Yo estoy cerca de Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy cerca de Dios? Cuando soy una persona muy honesta, muy sincera, muy amable, ¿estoy cerca de Dios? No es así. Sino en sus corazones llegando a la fe hacia la obra de Jesús, creyendo que ya Él llevó todos sus pecados, esto es la manera de poder acercarse al Señor. Ya vamos a ver una palabra más y luego vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es correcto, ¿no? O sea, ¿cuándo se puede acercar al trono de Jehová? ¿Cuándo se puede acercar a Dios? Cuando está en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua. En sus corazones ustedes tienen fe hacia Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús limpió su pecado? O sea, aunque usted esté acostado, aunque esté sentado, aunque está parado, aunque está haciendo otra cosa, si usted acepta que Jesús llevó todos sus pecados, es todo lo que nosotros debemos hacer. Al instante, el Señor nos quita, o sea, al instante nosotros quedamos limpios, porque ya lo quitó hace 2000 años el pecado. Solamente nosotros tenemos que enterarnos de esto, ¿no? Tenemos que saberlo. Ya lo ha hecho, ya lo hizo. No es que nosotros tenemos que hacer algún tipo de ritual o algún tipo de manifestación especial, sino cuando ustedes se dan por enterados, es creerlo nada más. Es aceptar lo que ya fue hecho por el Señor. Por eso no se preocupen ustedes, no tengan miedo de acercarse al Señor cuando sus corazones han sido purificados, su mala conciencia y han sido lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Esta agua pura se refiere a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios ustedes han sido lavados, han sido limpiados, han sido justificados. Por eso, en plena certidumbre de fe, podemos acercarnos a Dios. No tengan temor. Delante de Dios ya sus pecados fueron lavados, fueron justificados. Por esa razón podemos acercarnos a Dios. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Por causa del pecado, Dios se había apartado de nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros no podíamos estar junto con Dios. Desde nuestro nacimiento, el Señor estaba lejos de nosotros por causa del pecado que habíamos heredado por Adán. Pero hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo, quien ha pagado por todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo, quien nos ha salvado perfectamente, Él fue
también desamparado por nuestro Dios, porque estaba cargando el pecado del mundo. Porque Dios no puede permanecer junto con el pecado. Dios jamás puede tener relación con el pecado. Por lo tanto, Señor, nosotros durante muchos años hemos vivido engañados por un pensamiento, que todavía el pecado permanece en nosotros, todavía nosotros éramos pecadores, por eso no podíamos acercarnos a Dios con libertad. Pero finalmente nosotros hemos escuchado este Evangelio. Jesucristo, que vino a este mundo hace 2000 años, ha quitado todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Esperamos que todos los hermanos, los que están participando en esta reunión, todos los que están escuchando, sin dudar, puedan acercarse a Dios en plena certidumbre de fe, sus corazones habiendo sido purificados y también lavados sus cuerpos con agua pura. Señor, espero que todos obtengan la fe en la obra de Jesús. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.